Yo creo que llegados a este punto, más o menos espero haberos convencido de la necesidad del estudio, si os queréis dedicar más o menos al espiritismo, no de una forma comprometida, pero sí, bueno, pues si os interesa. Entonces la primera pregunta que os haríais es decir, bueno, pues muy bien, excelente, formidable, pero ¿por dónde empiezo? Y esta pregunta yo creo que todos nos la hemos hecho pues al principio. Y la respuesta os puede sorprender. Empieza por donde te dé la gana, empieza por donde quieras. Por supuesto que si frecuentas un centro espírita te lo van a poner fácil, porque como los martes leemos un libro, los miércoles otro, etcétera, los jueves otro, pues al final te unes al grupo y te acoplas al libro que se esté leyendo, con lo cual ya de una forma más o menos organizada lees el libro que te proponen. Pero, con todo, qué bueno es coger la codificación, si no la habéis cogido nunca, y coger, venga, libro de los espíritus, en orden o al azar, que también sirve, y además es muy interesante, ¿no? Que lo hagáis al azar, porque además seguro que os van a intuir de alguna forma para que leáis lo que tengáis que leer. Y ya puestos a aconsejar, coged también alguna obra complementaria. Los del espiritismo brasileño, me parece interesante. A mí me cuesta, me cuesta porque hay veces que yo cojo un libro brasileño y noto como que el azúcar en la sangre se me sube, porque es otra forma es otra cultura, es otra forma tal, pero ahí también está el ser humilde. Y debajo de ese tipo de literatura hay grandes verdades que mutatis mutandi, adaptándolas a nuestra vida cotidiana en este país, en esta ciudad, en esta época, nos puede servir. Por eso, os dejo a vuestra elección que cojáis de Joana de Angelis, o de Manuel, o de André Luiz. Da igual. Pedid consejo o hacedlo al azar. Pero seguro que vais a encontrar algún libro que os pueda servir. Bien. Pues es así que quería entrar ahora en la segunda parte de esta conferencia. Más o menos hemos hablado de la necesidad del estudio y os he hablado del estudio sistemático de la doctrina espírita, donde, por cierto, siempre que se comienza algún tipo de estudio, siempre uno se retrotrae a los comienzos, a los inicios del espiritismo, que además es un poco también el título de mi conferencia. Los comienzos del espiritismo, si bien empezó a ser codificado a partir de 1857 por Kardec, con las 5 obras que antes os mencionó, sin embargo, el fenómeno de la mediunidad es tan antiguo como el hombre mismo, como el ser humano mismo. Acostumbramos a decir que la mediunidad no es un don que tú tengas y tú no, sino más bien es una facultad que todos tenemos. Pero ¿qué sucede? Que como facultad que es, uno se tiene que entrenar, se tiene que desarrollar. Os pongo un ejemplo tonto. Aunque no os lo creáis, yo tengo la facultad de correr 1 kilómetro en una pista de atletismo. Yo tengo la facultad. Es decir, si quiero, lo puedo correr, pero como no quiero, pues no lo corro, ¿sabes? Es decir, no porque si a los 50 metros me caigo redondo, entonces ¿para qué? ¿Sabes? Pero si desarrollara, si me entrenara, podría correr 1 kilómetro en una pista de atletismo. Pues lo mismo con la mediunidad. La mediunidad todos la tenemos, de alguna forma todos tenemos intuiciones, pero ¿qué pasa? Que por un lado, desde niños nos han invalidado. Nos han dicho, esos son imaginaciones, esos son el niño que tiene una gran imaginación, que es artista, que lo que sea. O bueno, no digamos después, la propia sociedad nos puede invalidar. O nosotros a nosotros mismos, que al final tenemos una mente tan racional que negamos esas posibilidades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando de repente te das cuenta de que hay algo más, cuesta como más trabajo. Se tiene que poner uno pues poquito a poco, pues la historia del deportista, cada día un poquito más, etcétera, con buenos consejeros, con buenos maestros, con mucha paciencia y con mucha humildad. Entonces, esto es así. Entonces, si hiciéramos un estudio antropológico, veríamos que la mediunidad está presente en todas las culturas, desde los oráculos hasta las culturas chamánicas, desde Siberia hasta a lo largo de toda América, por supuesto los profetas, los místicos, bien sean místicos cristianos, místicos sufíes o místicos cabalistas. Es decir, en todas estas manifestaciones, propiamente, con este nombre o con otro, hay algo de mediunidad. Eso es así, es una facultad que tiene el ser humano. Entonces, mediunidad que necesita un entrenamiento, que consiste primero en el estudio, en saber qué es y qué no es y para qué no es. Segundo, en la práctica, en un entorno protegido, equilibrado, tranquilo. Y tercero, en un esfuerzo personal de mejora, que es lo que llamamos el desarrollo moral del medium.
Entonces, bien, cuando se realiza cualquier estudio sobre la doctrina espírita, siempre es típico empezar por los fenómenos de Hydesville, el pueblecito de Estados Unidos, que probablemente habréis oído hablar de él, y la historia de las hermanas Fox. Una historia muy controvertida, porque se mezclaron una situación de una incipiente mediunidad con un tema mediático. Los americanos son mediáticos. Entonces, ¿qué sucede? Pues unas niñas que no estaban preparadas, las llevaron, las expusieron al público y se empezó a mezclar parte de verdad, parte de mentira, con lo cual al final es una historia muy controvertida y complicada. Yo no os voy a hablar de las hermanas Fox, porque hay conferencias muy buenas por ahí que os animo a buscar, si es que os interesa el tema, si no, o también hay un capítulo muy interesante en el libro de la historia del espiritismo de Sir Arthur Conan Doyle. Sí, el de Sherlock Holmes, ¿sabes? Que fue espírita, fue espiritista, y además ese libro es muy interesante. Entonces tiene un capítulo bastante bueno dedicado a los fenómenos de Hydesville. Pues lo más interesante, aunque no voy a profundizar de este tema, es la cuestión de la mediunidad de efectos físicos, es decir, esos son los orígenes. Fue una situación que no se ha vuelto a dar, donde los espíritus se manifestaron a través de golpes, de raps, de manifestaciones físicas. ¿Por qué? Pues para decir, estamos aquí, despertad. Esto hay que ponerlo a rodar. Entonces, no solamente en Hydesville, sino en otras localidades. Empezó así y luego continuó pues, con la mediunidad de efectos físicos, de las mesas parlantes, o el tema de poner sobre una plaqueta unas ruedas y un lapicero para hacer una incipiente psicografía, hasta que poco a poco pues, se llegó ya a lo que conocemos como la mediunidad moderna, basada sobre todo en la psicografía o en una mediunidad de incorporación. Esto se lleva así sobre todo por un método, por una cuestión de eficiencia. Si nos pusiésemos aquí con una tablet, con una tabla, y eso nos tiraríamos la vida para tener unas pocas palabras, ¿no? Por eso tampoco utilizamos la Ouija ni recomendamos que se utilice la Ouija. La Ouija da resultados. Ahora bien, cuidado si la haces en un entorno que no esté protegido. No abras portales a entidades desconocidas, y menos en tu casa. Vamos. Entonces, no se aconseja por un tema de eficacia. No tiene sentido porque te lleva mucho tiempo que la cosita se te mueva a la A, a la C, a yes, a no, a no sé qué y tal. No tiene sentido cuando hoy día la mediunidad moderna se basa de una forma mucho más amplia, rápida y que se puede contrastar, como es la mediunidad de incorporación o la psicografía. Bien. Entonces, yo sobre todo voy a volver al tema de la mediunidad de efectos físicos, a los comienzos, porque me parece muy interesante algunas investigaciones que hizo el propio Allan Kardec y que luego fue publicando en la Revista Espírita de 1858 y que no son muy conocidos, y creo que podemos sacar de ahí grandes enseñanzas. Entonces, yo es en lo que me voy a centrar. Son los siguientes, voy a proponeros tres casos. El primero es este está recogido en la propia revista la revista espírita, creo que es de mayo. Sí, de mayo de 1858. Que se llama El espíritu golpeador de Berzabern, que es un pueblo que, como ya podéis imaginar, no es un pueblo de Albacete, con ese nombre. Es un pueblo de Baviera. La región, en el siglo XIX, Alemania estaba en pleno proceso de reunificación, con una potente Prusia que tenía pues, casi todo el poder militar, Baviera, bueno, y otros, ¿no? Entonces, os sonará a lo mejor esta región, sobre todo si hace años erais aficionados o aficionadas a aquellas películas de Sisi Emperatriz y el regreso de Sisi, y Sisi se pone contenta, todas aquellas que también te subían el nivel de azúcar en la sangre, si las vemos ahora, pues estaban ambientadas en Baviera. Baviera es una zona preciosa, ¿no? Plagada de castillos, levantados por el que llaman el Rey Loco, Luis II, y en este entorno, pues ahí está el pueblecito de Berzabern. El interés de este caso no es solamente que bueno, pues el propio Allan Kardec lo reconociera, sino que encima se llegó a publicar en el periódico local y tuvo lugar en 1852, 4 años después de los fenómenos de Hydesville, de las hermanas Fox. En aquella época, bueno, es posible que en 4 años llegaran noticias de estos hechos, pero en principio no tienen nada de relación unos con los otros. Pero sin embargo, el esquema es muy similar. La cuestión es que en la casa de la familia de Pierre Senger, que era un señor que se llamaba así, Pierre Senger, se empezaron a escuchar golpes en el dormitorio de la hija, pom, 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 todas las noches. Golpes cuya causa no pudo identificarse.
Se cercioraron de que no venía del otro lado de la pared, ni de arriba, ni de abajo, levantaron el suelo, picaron la pared, nada. No se sabía de dónde venían los golpes, un auténtico misterio. Ante la situación, cambiaron la cama de la hija de sitio a la pared de enfrente y se volvieron a escuchar golpes, pero ya no en la pared de antes, sino en la pared que estaba al lado de la cama de la hija. Cambiaron a la hija de dormitorio y los golpes se empezaron a escuchar en el nuevo dormitorio, con lo cual empezaron a sospechar que estaba de alguna forma vinculado con la propia hija. Así las cosas, ¿qué hicieron? Buscaron testigos, y esto fue muy interesante, que tuviesen la lucidez de hacer esto, porque así el fenómeno se pudo quedar registrado. Entonces llamaron primero a un médico, luego a un policía, incluso a un juez. Estuvieron allí, dieron parte y recogieron para decir al final, no sabemos por qué se producen estos golpes. Así las cosas, de repente una vez la niña empezó a hablar en sueños, pero no como cuando tú hablas en sueños de lápiz, tortilla, ensaladilla rusa. No. Un lenguaje, una conversación bastante fluida y además como bastante bien hilada. Hasta el punto de que alguien que en ese momento estaba ahí velando, mentalmente, no en palabras sino mentalmente, le dijo, da 6 golpes. Y se escucharon 6 golpes. Señal de que el pensamiento se había conectado con la causa, con una causa en principio inteligente que daba esos golpes. Las manifestaciones continuaron, alternándose pues golpes con raspaduras, hasta incluso, muy curioso, un toqueteo de golpes tocando marchas militares prusianas. ¿Sabes? Ya alucinante, ¿no? Hasta el punto de que el caso se recogió pues, en un periódico, en el Journal de Bersaber. Está recogido, ese periódico existe, se recoge en este caso. Y así las cosas, es decir, no se pudo dar una explicación. Entonces le llegó a Allan Kardec, pidió una copia del periódico y le llegó a París y estudió el tema, estudió el caso y me parece muy interesante las conclusiones que Allan Kardec saca sobre este tema, porque nos da unas consideraciones desde la doctrina espírita. Entonces partió diciendo que el suceso difícilmente se puede catalogar de fraude. Él consideraba que ahí no había un fraude, porque entre otras cosas había testigos. Es decir, no es que la niña colgara unas manzanas de una cuerda, las tirara por la ventana y al hacer así sonaba pom pom pom. No, porque había testigos, además testigos de categoría. Había un juez, había un médico. Es decir, su propio prestigio profesional estaba en juego. Entonces partió en primer lugar de que no se trataba de un fraude. En segundo lugar, Kardec comenzó catalogando el espíritu como de un nivel bajo o inferior que se divertía haciendo bromas. Es decir, no es concebible un espíritu superior toqueteando marchas militares prusianas por muy bonitas que sean. Pues no, a ver, este es un espíritu que se lo está aquí pasando pipa, pues dándonos la lata. Pero esto es lo interesante. A mí me parece lo que me parece interesante de la investigación de Allan Kardec es la siguiente, que él se plantea con qué objetivo, para qué. Entonces, bien, no habiendo maldad o mala intención, pues pudo ser por capricho del espíritu, que era un espíritu pues burlón, o atención. Esto lo recoge Kardec. Porque por permiso de espíritus superiores se permitió a este espíritu, a lo mejor más inferior, de alguna forma manifestarse para que las personas que allí estaban dijeran, ¡hey! Que aquí pasa algo, aquí hay una inteligencia inmaterial que se está comunicando. Pues habrá que comunicarse, habrá que entablar un diálogo. Entonces, esto es lo que me ha parecido más interesante. El análisis que ha hecho Kardec de un fenómeno físico y qué lección podemos sacar del mismo. ¿Vale? Y esto es algo típico del espiritismo kardecista, no quedarse en el fenómeno, sino analizar el por qué y el para qué. De alguna forma, cómo puede eso influir en la vida cotidiana de nosotros encarnados, en nuestro conocimiento del mundo espiritual. Bien, esta es la casa en cuestión, no tiene mayor interés esta foto. Vamos al segundo de los casos que he seleccionado. El espíritu golpeador de Diebelsdorf, o como se pronuncia. En este caso, se trata de un pueblecito de la Baja Sajonia, región que a lo mejor os resulta familiar gracias a las chuletas de Sajonia que podéis comprar en vuestro súper de confianza. Bueno. El interés de este caso. Bueno, es que este caso es mucho anterior a los fenómenos de Hydesville. Este caso es de 1761, un siglo antes de que naciera propiamente el espiritismo. Y ya existían estas situaciones y quedaron registradas. Por eso las podemos hablar ahora de ellas. En concreto,
El expediente de este caso fue recogido por un predicador llamado Capel. Y el esquema es el mismo. Un martilleo que comienza a escucharse en un cuarto ocupado por un señor que se llamaba Antoine Kettelhout. Se investiga de dónde viene y no se encuentra ni origen humano, ni origen animal, ni origen material. Se repite a diario y a la misma hora, con lo cual el señor tenía un susto que no veas, pero claro, figúrate. Entonces, ¿qué hace? Lo pone en conocimiento con las autoridades tanto oficiales como eclesiales, una particularidad de la época. Se tenía tanto respeto a la autoridad oficial como a la eclesiástica. Entonces se puso en conocimiento y se investigó. Al que, por cierto, no se llegó a ninguna conclusión, pero allí hubo testigos donde dijeron, efectivamente, hasta ahora producen estos golpes y estos golpes no encontramos un origen lógico. Lógico porque al otro lado de la pared no hay nada, ni debajo, ni arriba. Es decir, objetivamente, lo único que podemos decir es que no lo podemos explicar. ¿Vale? Y así lo recogió Capel en su informe. Hasta el punto, bueno, la cosa se complicó porque en un momento dado, uno de los testigos, que además se recoge su nombre, un tal Nagam, se le ocurre decir, espíritu golpeador, fijaos cómo le llama. Primero le llama espíritu, con lo cual se ve que ya estaba diciendo, bueno, aquí hay algo, estamos en el siglo XVIII. Espíritu golpeador, ¿aún estás ahí? Y se escucha un golpe. Y le pregunta, ¿y cuántos botones tengo? 36 golpes, claro, en aquella época las casacas llevaban 36 botones, ¿sabes? Pues era así, vestían así. Pues 36 golpes, se pone a contar 1, 2, 3, 4, 36 botones tenía. Bueno, y el fenómeno prosiguió así hasta que se extinguió sin que, según dice Capel, no se consiguió dar una explicación racional. Pero en el informe hay una frase que a Kardec le emocionó, y es la siguiente, es algo que comentó un juez de la época. Un juez dijo, no podemos decir nada. Tal vez, dice el juez, el futuro nos esclarezca al respecto. Y dice Kardec, hombre, pues en el futuro, justamente un siglo después, en 1858, sí podemos esclarecer y sí podemos dar una explicación al fenómeno. Es un fenómeno de origen físico y que tiene una explicación pues lo mismo que los anteriores. Los espíritus de alguna forma están diciendo, oye, estamos aquí, de alguna forma buscaros la vida porque podemos trabajar en equipo, vosotros encarnados con nosotros desencarnados, para vuestro progreso y para un trabajo que sirva a espíritus que están sufrientes debido a la mala educación post-mortem que en general hay en casi todas las culturas. Entonces, bueno, pues me pareció muy interesante esta conclusión que publica Kardec en 1858 en la revista Espírita. Bien, vamos a ver un último caso que en esta ocasión no lo recoge Kardec, sino Sir Arthur Conan Doyle en el libro Historia sobre el Espiritismo. Se trata de la historia de Swedenborg, de Manuel Swedenborg. Quedaos con este nombre, Swedenborg, porque se trata de un hombre que bien merece, yo creo que el reconocimiento y el aprecio de todo espiritista. Hasta el punto de Conan Doyle le llama padre del nuevo conocimiento de los fenómenos sobrenaturales. Le llama el padre de los fenómenos espiritistas. Ahí es nada. Swedenborg había nacido en 1688 y falleció en 1772. Paraos, nació en el siglo XVII y falleció en el siglo XVIII. Un siglo antes de que el espiritismo brotara con toda su fuerza. De él se dice que fue una contradicción viviente, era un hombre contradictorio, porque su vida encierra las contradicciones de los grandes buscadores espirituales, que si leéis por ahí la vida de cualquier testimonio vais a ver que siempre hay contradicciones. Es decir, estudio, trabajo, ausencia de dogmatismo, incomprensión por la sociedad, pero a su vez una mentalidad abierta. Yo personalmente le tengo gran aprecio, porque profesionalmente fue economista, dentro de una incipiente teoría económica que en aquel momento estaba empezando a nacer. Pero no solamente fue economista, también fue ingeniero militar, estudioso de las mareas, zoólogo, anatomista, financiero y un profundo conocedor de la Biblia. Y además desde un punto de vista muy crítico. No se contentaba con las explicaciones que él escuchaba. Era crítico y eso le llevó también a algún disgustillo que otro. Fijaos, estamos hablando del siglo XVIII, el siglo de las luces, el siglo de la razón, donde las ciencias materialistas se imponen y donde todo lo que no es materialista se desprecia. Entonces, para mí,
lo interesante de Swedenborg, a diferencia de otros filósofos como Voltaire o Rousseau de la época, es que él no desprecia las evidencias que él veía, leía y se documentaba que tuvo sobre la existencia de algo en el más allá. Es decir, sobre algo más allá de lo estrictamente comparable o comprobable con los sentidos materiales. Entonces se abrió de mente. Por todo ello, chapeau. Chapeau. Expuso una teoría sobre que este mundo, el mundo material, es un laboratorio de almas, decía él, un campo de experimentación en el que lo material refina y libera lo espiritual. Son las palabras que él utilizaba. Bueno, rechaza ciertas cuestiones con el cristianismo en vigor en aquella época en Suecia, entonces ya os digo que tuvo ciertos problemas que no voy a entrar. Pero según Conan Doyle, lo específico de Swedenborg radica en la valía que hallamos en sus fuerzas y revelaciones psíquicas. Y esto se pone interesante. Y es que ya desde niño Swedenborg tuvo momentos de visiones y sus facultades psíquicas aparecieron en diversos momentos de su vida, demostrando en varias ocasiones que poseía esa facultad que se llama clarividencia a distancia. Y hay un caso que está documentado, muy interesante. En 1759 hubo un gran incendio en Estocolmo, donde entre otras cosas ardió el Palacio Real, parte de la catedral, etc. Y en ese momento él se encontraba a 500 kilómetros de Estocolmo, en una ciudad llamada Gotemburgo, se llama así. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento estaba participando en una comida con otros 16 invitados y en ese momento él vio el incendio. Claro, las noticias, fijaos, a 500 kilómetros en la época podían tardar un día o 2 días en llegar. Pues no, a tiempo real él describió el incendio que estaba teniendo lugar en Estocolmo. Lo que pasaba con el Palacio Real, una torre que se cayó, una mujer que corría para salvar a su hijo, es decir, con todo lujo de detalles, como luego se pudo comprobar. Entonces es un caso evidente de clarividencia a distancia. Esto que, por cierto, mereció la atención de una persona que fue el filósofo Kant, ¿vale?, contemporáneo suyo, y que se hizo eco de este caso. Entre sus experiencias, él puso por escrito lo siguiente. Dice Swedenborg: una noche el mundo de los espíritus se abrió para mí, y en él hallé a varias personas conocidas de diferente condición. Desde entonces el Señor, es la forma como se hablaba en aquella época, desde entonces el Señor abría diariamente los ojos de mi espíritu para ver en estado de perfecta vigilia lo que ocurría en otro mundo y conversar con plena conciencia con los ángeles y los espíritus. Un caso, digamos, de mediunidad de libro, ¿vale? Pero no solo eso, encontramos en Swedenborg algo también fascinante, el primer testimonio conocido de la emisión de ectoplasma. Lo cita también Conan Doyle. Dice, en su primera visión, Swedenborg habla de una especie de vapor que se exhalaba de los poros de su cuerpo. Un vapor muy visible que descendía hasta el suelo sobre la alfombra. Os lo he leído textualmente para no confundirme. Tal sustancia Conan Doyle la llama ideoplasma, pero en realidad ahora popularmente se conoce así como ectoplasma. Lo llamaba ideoplasma porque toma en un instante la forma impresionada por el espíritu. ¿Vale? Otra manifestación curiosa es que los espíritus se preocupaban de su salud y le echaban la bronca cuando llevaba una mala alimentación, cuando comía poco o mucho, de tal forma que se veía pues, una comunicación, yo diría que hasta cariñosa, entre el mundo espiritual y él como encarnado. Esto nos llama la atención porque nos recuerda un poco el punto 459 del libro de los espíritus, donde ante la pregunta de si los espíritus influyen en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, le responden a Kardec que en ese aspecto la influencia es mayor de lo que creéis. Pues a menudo son ellos los que os dirigen. Entonces, desde luego sí que se constata desde el mundo espiritual. ¿Cuántas veces nos han dado un aviso de hermano, no beba tantas copas de vino, o hermano, cuidado con el alcohol, cuidado con el exceso de grasa? Es decir, una preocupación como la podría tener nuestra abuelita, ¿sabes? Maravilloso. Bien, pues este es Swedenborg, quien por supuesto fue muy mal comprendido en la sociedad de su época. Para unos fue un loco, para otros un desequilibrado, para otros un estafador. Sin embargo, no faltan los amigos, los buenos amigos, que algunos de calidad y que, siendo sinceros, tenían más que perder que ganar apoyándole. Y entre otros se puede citar un banquero de Ámsterdam llamado Kuno, quien dice que cuando me miraba Swedenborg, sus risueños ojos azules parecían que expresaran la verdad por sí solos. No tuvo ningún problema en apoyar las palabras de Swedenborg.
Entonces es así que concluye Sir Arthur Conan Doyle afirmando que la verdad es que fue el primero y por varios motivos el mayor de todos los médiums, aunque sujeto, bueno, pues a los errores que puede llevar siempre consigo la mediunidad, y que solo por el estudio pues realmente se pueden comprender los poderes. Y termina diciendo algo muy bonito Arthur Conan Doyle. Dice que todo espiritista, atención, debería honrar a Swedenborg, y su efigie debería estar en todos los centros espiritistas como el primero y más grande de los medios modernos. No lo digo yo, lo dice Sir Arthur Conan Doyle, pero me parece muy interesante. Y para no cansaros ya mucho más, un par de conclusiones solamente. Hemos dicho que el tema de las manifestaciones físicas es propia del siglo XIX y nunca más se ha vuelto a dar, porque ya ha habido otro tipo de mediunidad, etc. Pero con esto no estoy invalidando cualquier manifestación física que se pueda dar. Es decir, vosotros en vuestras casas se os podría dar de una forma tranquila, pues un golpe, un susurro, tal. No os preocupéis, o sea, lo primero, perdonadme la expresión, no os flipéis. No os flipéis. Es decir, si escucháis un ruido en casa, a ver, es que los edificios crujen. En Madrid hay una gran diferencia de temperatura entre el verano y el invierno, y los materiales se expanden y se contraen. Es decir, lo normal es que en una casa haya crujidos. ¿Que se te enciende la televisión sola? Primero pensad que hay un vecino al otro lado de la pared con su mando a distancia que, como hemos visto, interaccionan con el ordenador, y tú estás viendo el partido de fútbol y te ponen a las chicas Gilmore y te enfadas. Bueno, pues pensad primero que puede haber una causa natural. O sea, nos han dado la razón. Primero utilicemos la lógica, ¿vale? Ahora bien, si observáis que a pesar de todo hay algo más, el aroma del perfume que utilizaba vuestra abuela cuando vosotros no lo utilizáis, o no lo sé, como que de repente sentís como que os han abrazado y os sentís bien. Perfecto, permitidlo, pero no os emocionéis, o sea, no os dediquéis solamente a emocionaros, a llorar y tal. No, entablad una verdadera conversación. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Necesitas algo? Con todo, nosotros aconsejamos siempre no practicar la mediunidad en casa. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, para no abrir portales raros. En el centro espírita yo creo que es el sitio donde vais a estar acompañados, aconsejados y protegidos para llevar a cabo esas incipientes manifestaciones que yo estoy seguro que todos y todas de alguna forma habéis tenido, ¿vale? Y esta era un poco la primera conclusión. La segunda, pues de acuerdo que ya en la época de los fenómenos de Hydesville, de las hermanas Fox, Allan Kardec no refutó esos hechos, no los negó, sino que reconoció que era una de las primeras manifestaciones verídicas que constituían una fase inicial de una larga aventura que estaba comenzando. Entonces, sí es verdad que esos hechos incipientes, esas manifestaciones físicas, pues servirían de cimiento, y por eso las estudiamos y las leemos con mucho cariño y una y otra vez, porque bueno, es ahí donde todo comenzó, ¿no? Después, pues bueno, una vez constatado que había ahí unas fuerzas inteligentes, pues se comenzó a ampliar el tema y vendrían pues otros medios, como ya hemos visto, que no son más familiares, como la psicografía, la evidencia, medios parlantes, etcétera. Pero bueno, eso es otra historia, o en otro caso, en su caso, el tema de otra conferencia. Así que muchas gracias por vuestra atención y paciencia. Y abajo. Bueno, muchas gracias. No sé cómo estamos de tiempo, si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta. 5 minutillos. Venga, pues si alguien quiere comentar algo, o echarme la bronca, o decir, son todo opiniones, tal, no es doctrina. Bueno, yo encantado de escucharos, si os puedo responder con mucho gusto, y si no, pues os lo digo. Así que a vuestra disposición. A vuestra disposición estoy. Si no, hago como en mi clase y empiezo a preguntar yo a los alumnos. Y, que tengo un par de preguntas. Si os pregunto, ¿no volvéis? Bueno, no, ¿alguien quiere manifestar alguna, no sé, alguna intuición que haya tenido, que haya tenido duda? Decir, no sé, de repente he escrito una poesía yo en mi vida, o eso será... Rodrigo, por favor. A ver...
El estudio de la filosofía espírita es muy interesante, muy importante, desde luego hacerlo, no cabe duda. Porque en todo lo que dice, o sea, explica cuáles son los significados de la vida real. Y por eso es muy importante conocerlo. Ahora bien, lo más importante del espiritismo no es eso. Lo más importante es la transformación moral. Porque sin la transformación moral, de poco te sirve todos los conocimientos. Los conocimientos deben de servir como estímulo para luego llegar al final, que es la transformación moral. Porque se pueden saber muchas cosas y ser mala persona. Así. De tal manera que eso creo yo que es lo más importante. Si no hay una transformación moral, de poco te sirve haber estudiado. Porque aquí leemos muchos libros, y dicen muchas cosas. Pero ¿cuándo las aplicamos? Esa es la pregunta. Ahí está la batalla, guerreros. Hago yo una pregunta. ¿Hay una responsabilidad del individuo que estudia el espiritismo? ¿Va asumiendo una responsabilidad o queda como antes? Obviamente. Es decir, en la medida en que seamos cada vez más conscientes de que hay algo importante entre manos, nos hacemos responsables. Responsables por si no lo aplicamos, lo ha dicho Rodrigo. La teoría en sí es importante, pero no sirve si no la aplicamos. Entonces, si aún sabiéndolo yo hago otra cosa, incurro en responsabilidad. Pero también tened en cuenta una cosa: no somos jueces, no somos dogmáticos. Estamos encarnados y traemos una mochila con un peso que no veáis. Con esto que os quiero decir, que a veces en la vida damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Hay que contar con eso. No somos superhombres, no somos supermujeres. Hacemos lo que podemos en la vida. Desde luego, el camino es bueno tenerlo claro, el camino. Lo que hay que hacer, lo que hay que luchar y tal. Pero contad también que tenemos nuestros días. Hay días que uno duerme mal, te enfadas en casa, coges el coche y te pita un G mayúscula que se te cruza, te pones de una mala leche que no veas. Llegas al jefe y está de mal humor, con lo cual, vamos a ver, que la vida no es un camino de rosas. Y uno tiene sus defectos predominantes, cada uno los suyos. Yo tengo los míos, creo que alguno lo tengo identificado, otros no. Pero yo vamos, a lo mejor me estoy confundiendo, pero diría que cada uno tenemos un defecto predominante que es el motivo por el que hemos encarnado, entre otros, para suavizarlo. Es decir, si nosotros sabemos que no nos tenemos que enfadar, pero un día uno tiene un pronto y suelta una que vamos, así, o no tenemos paciencia. Pero si yo sé que tengo que tener paciencia, ¿por qué pienso una cosa y hago otra? Y encima te enfadas contigo mismo. ¿Qué quieres que te diga? Sí, tenemos responsabilidad, pero también tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Es decir, tenemos que ser jueces benévolos con nosotros mismos y muy benévolos con los demás. No podemos juzgar a los demás, júzgate a ti mismo. Gracias. Vale. Me acaban de poner la T esta de que se acabó el partido. Así que, bueno, pues nada, de nuevo muchas gracias por vuestra asistencia y...